Buenas tardes, mis queridos hermanos. Estamos en vivo nuevamente en esta ventanita que el Señor me regaló para hablar sobre nuestra fe, sobre nuestra amada Iglesia Católica, conocer testimonios de conversión, noticias, catequesis, formación. Realmente, queridos hermanos, para mí siempre va a ser de gran bendición poder compartir con cada uno de ustedes. La tarde de hoy tenemos un invitado súper especial, compatriota mío, venezolano, que nos va a contar una experiencia maravillosa, revelaciones privadas que ha tenido con nuestro Señor Jesucristo en el Santísimo Sacramento de altar y cómo el Señor lo sacó del mundo, de las dudas, de la existencia de Cristo en la Eucaristía, y él mismo nos va a compartir su relato en la tarde de hoy. ¿Cómo estás, querido hermano Roger? Bienvenido. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Gracias por esta oportunidad de oro que me brinda, como tú dices, en esta ventanita que el Señor también hoy me regala a mí. Así que muy agradecido por esta oportunidad. Y bueno, vamos a conversar un poco acerca de lo que ha venido ocurriendo en nuestra vida desde hace ya un poco más de 8 años. Qué ¿Okay? bendición, qué bendición. Roger, Sí. ¿te parece si antes de empezar puedes hacer una oración, por favor? Sí, claro que sí, Miguel Ángel, con mucho gusto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy Danos nuestro hoy pan de cada nuestro pan día. de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, Como lo era en el como era en el principio, lo estoy principio. siempre, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor, porque sabemos que estás en medio de nosotros. Sin ti realmente esta reunión y esta conversación que voy a sostener con Miguel Ángel y con su amable audiencia no tendría ningún sentido. Para ti, Señor, todo el honor, todo el amor, todo el poder y toda la gloria, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén. Gracias, querido hermano, por esa bonita oración para arrancar. Recuerden, queridos hermanos, siempre darle like, comentar y compartir, porque esa es la forma de que el algoritmo de YouTube pueda transmitir a más personas este video. Así que, por favor, todas las personas que se están conectando, escriban en los comentarios de qué lugar se están conectando, de qué país se están conectando. Si quieren enviarle saludos y bendiciones a Roger, es el momento para que lo hagan a través de los comentarios. Roger, tú sabes que, pues antes de hablar de este acontecimiento, de esta revelación privada que tuviste el privilegio de obtener de nuestro Señor Jesucristo, te comento que en alguna oportunidad, no sé si una o dos personas me habían escrito al privado y me decían, invita a este hermano venezolano, invita a Roger Parra para que él comente su testimonio. Y te tengo que decir la verdad, ¿sabes? Como recibo tantos mensajes, a veces se me van hacia abajo y no termino de leerlos, ¿no? Entonces no te había podido invitar precisamente por eso, pero hace algunos días traje acá, ya lo he tenido en dos oportunidades, al hermano Giorgi, y él compartió su testimonio, habló de ti. Yo dije, bueno, esto no debe ser casualidad. Ya yo había escuchado que habían nombrado al hermano Roger, así que pues bienvenido y qué bueno tenerte acá. La primera pregunta que yo siempre le hago a nuestros invitados, Roger, es la siguiente, ¿no? Porque pues quizás te ven hoy promoviendo la Eucaristía, hablando del Señor en distintos medios, tienes tu apostolado que está no solamente en Venezuela, sino también en otros países, y quizás pueden creer que siempre has sido un hombre de Dios. Entonces te pregunto, o sea, ¿siempre fuiste una persona así apegada a la Iglesia Católica, a los sacramentos? O sea, ¿cómo era tu relación con Dios antes de recibir esta revelación privada? Gracias por esta pregunta, Miguel Ángel. Mira, no, realmente no ha sido siempre así. Yo
podría ser honesto y decir que eso que ahora llaman católico light o católico de apariencia, en mi caso era peor. Yo realmente era un católico hipócrita. Yo aparentaba bondad, aparentaba seguir los caminos del Señor y de la Santa Iglesia Católica, pero estaba muy propenso al pecado. Y tuve unos años realmente muy apartado del Señor, unos años de mucho pecado. Gracias a Dios tengo una esposa que ha sabido ser comprensiva, paciente, humilde, que ha sabido perdonarme. Y entonces hoy día le doy gracias a Dios por ella, porque ha sido realmente una luz silente, pero muy eficiente en mi vida. Yo soy abogado, tengo 41 años de graduado, 64 años de edad. En mi profesión fui un abogado de éxito. Tenía cierto renombre, tenía un buen bufete, tenía una buena clientela, me iba bien en el ejercicio de mi profesión. Tuve buenos casos, gané mucho dinero, aunque nunca he sido rico, pero ganaba buen dinero. Y estas cosas fueron como cayendo como un peso en mi ego y me fueron apartando del camino de Dios. A veces iba a misa por compromiso, no sentía esa devoción, ese amor a Jesús sacramentado y tenía serias dudas sobre su presencia real en la Eucaristía. Sobre esto quiero contarte algo, Miguel Ángel, para que tú sepas. Por un suceso muy doloroso en mi familia, mi segunda hija perdió en un horrible accidente de tránsito a su esposo en la carretera Lara Zulia, que conduce de Barquisimeto a Maracaibo, y ella vivía allá con su esposo, tenían poco tiempo de casados, un año y un poquito más. Entonces mi esposa y yo decidimos ir a buscar a la hija a Maracaibo y traerla a San Cristóbal, donde nosotros vivimos. Y estando aquí, pues luchamos para que realizáramos algunas actividades en las cuales la consoláramos un poco, compartir con ella su duelo, su dolor. En una de estas actividades vino un sacerdote exorcista español muy famoso. Celebró aquí una misa. A la misa realmente asistieron muchísimas personas, tanto que hubo que colocar afuera de la iglesia sillas y toldos para que allí pudiéramos caber todos. Al terminar la misa, el sacerdote expone el Santísimo, lo coloca en la custodia y comienza a caminar con él en medio de su pueblo, una especie de procesión de Minerva. Por donde iba pasando el sacerdote con nuestro Señor en la custodia, toda la gente caía de rodillas. Todo el mundo se puso de rodillas ante el Santísimo, menos uno. Hubo uno que no se puso de rodillas y ese fui yo. Porque tenía mis serias dudas, repito, sobre la presencia de nuestro Señor en la hostia consagrada. Cuando pasa delante de mí, Miguel Ángel, detrás de esta oreja derecha, escuché dos palabras exteriores, nada de emoción interior, fueron externas, duro, que cambiaron mi vida. Esas dos palabras fueron: me despreciaste. Dios santo. Sí, me despreciaste. Esa fue la primera vez que el Señor me habló. Y por supuesto quedé conmovido. Yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Al otro día muy temprano me fui donde un sacerdote amigo, le conté lo que me había pasado, me confesé, le pedí perdón al Señor y luego fui donde una monjita española en quien también yo tenía mucha confianza. Ellos me hablaron de la presencia real de Jesús. Ellos me hablaron de que Jesús jamás se va de la hostia consagrada, que Él se queda allí siempre hasta que no sea consumida.
Y esa era una de las dudas que yo tenía. Entonces, a partir de allí yo comencé a luchar por cambiar mi vida. Pero esta vida mía siempre ha sido como un ir y venir, ir y venir. A veces me acerco al Señor, a veces me alejo. Y en aquella oportunidad que fue en el año 2014, sí hubo un intento en mi vida de cambiar, de comenzar a ver la Eucaristía de una manera distinta. Sin embargo, no fue ese el verdadero momento de mi lucha por una conversión auténtica. 3 años después, Miguel Ángel, que mi esposa y yo habíamos ido a visitar a esta misma hija a la ciudad de Houston, en Estados Unidos, un día miércoles a mediodía, es decir, un día extraño, una hora extraña, yo sentí muchos deseos de ir a misa. Y tomo el autobús que conducía a la iglesia más cercana. Estaba cayendo un verdadero aguacero, me mojé varias veces porque decía, si voy, no voy, si voy, me volví a salir, me volví a meter al apartamento, hasta que dije, sí voy. Me mojé muchísimo, me monté en el autobús y fui a la misa. Cuando terminó la misa, y ya yo iba saliendo de la iglesia, siento que alguien me toca acá el hombro izquierdo, el hombro derecho, me lo tocan, yo me volteo y veo a una señora de rasgos asiáticos. Para la época debería tener, no sé, unos 60 años más o menos. Ya era una señora. Entonces ella me dice, yo necesito conversar con usted. Y yo le dije, claro, está bien, vamos a conversar. Nos sentamos en una de las últimas bancas de la iglesia y allí nos pusimos, no a conversar, no, sería mentirte si digo que a conversar. Allí yo me puse a escucharla, porque realmente la señora hablaba mucho, era casi un monólogo, y yo lo único que hacía era escuchar. Mi inglés no es muy bueno, el de la señora tampoco. Yo luego descubrí que ella es de nacionalidad vietnamita y me hablaba de una adoración eucarística que ellas ya practicaban, que es la adoración eucarística en postración. Bueno, yo la escuchaba, ella me mostraba fotos y me decía cosas, pero yo no le entendía mucho. Como la conversación se estaba volviendo muy tediosa para mí, llegó un momento en que luego de escuchar su largo monólogo me pongo de pie, me despido de la señora y ella me mira con ojos de extrañeza y como queriendo decir, o sea, ¿qué pasó? Pues no lo sé. Su mirada fue como de extrañeza, ¿no? Y de invitación a continuar. Y de repente me dice, pero es que todo esto que yo le estoy contando a usted es porque usted tiene que llevarlo a Venezuela. Dios mío. Y tú no le habías dicho que eras de Venezuela ni nada en Nada. ese momento. No, 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 absolutamente Ah, porque nada. ella hablaba. Ella hablaba, ella era casi un monólogo. Yo no le había dicho a ella que soy venezolano, yo no le había dicho a ella que pronto pensaba regresar a Venezuela, ¿no? Y cuando ella me dice Venezuela y usted tiene que llevar este mensaje a Venezuela, yo dije, Dios mío. Entonces, no me senté, sino que caí sentado de nuevo en el sitio donde estaba. Sí. Y entonces ahí sí comencé a prestarle atención a las cosas que me decía. Bueno, en ese momento entra otra señora vietnamita que luego descubro es la como la líder de este grupo que hace adoración eucarística en postración allá en la ciudad de Houston. La señora con la que yo estaba conversando me la presenta y ella me invita a que las acompañe a hacer adoración. Y yo le dije, sí, sí, yo voy a ir, porque yo dije, aquí hay algo que escapa del conocimiento natural. Bueno, Y de la razón. de la razón. Entonces comencé a acompañarlas. Ellas hacen adoración eucarística en otra iglesia de Houston. Yo asistí unas 3 o 4 veces allá. Hacía adoración con ellas en la capilla de adoración, pero yo no me postraba. Yo simplemente me quedaba de rodillas. Bueno, un día la líder del grupo
se acerca a mí y me dice, usted mañana tiene que llegar temprano porque la Virgen le va a dar un mensaje. Wow. Yo dije, bueno, seguro que vengo, y efectivamente al otro día fui tempranito. Estábamos en la capilla de adoración haciendo alabanzas al Señor, cuando de repente ella se me acerca, me toma del brazo y me dice, vamos, porque ya llegó la Virgen. Entonces de la capilla salimos hacia el templo principal. Fue con nosotros la señora la que me había tocado el brazo. Ella fue con nosotros, nos colocamos de rodillas frente a una imagen preciosa de la Santísima Virgen. Yo estaba a la mano derecha de la líder y la señora que me había tocado el brazo estaba atrás con el celular grabando. Bueno, la señora comienza con una oración muy sencilla y de repente la voz se le pone más suave, más dulce. Dejó de tartamudear, porque ella es tartamuda, dejó de tartamudear y la voz era otra, realmente era otra. Yo no entendí nada excepto mi nombre, porque ella hablaba en idioma vietnamita. Y solo entendía cuando me decía Joseph Roger, José Roger. Aunque mi nombre realmente es Roger José, esta voz me decía José Roger. Bueno, es un mensaje largo. Al terminar la oración. Bueno, durante la oración, esto sí es importante, Miguel Ángel. Yo sentí como que dos manos me tomaban de los hombros y con mucha suavidad me empujaban hacia abajo, me empujaban hacia abajo. De tal manera que cuando yo me doy cuenta estoy postrado rostro en tierra por primera vez, porque las anteriores adoraciones yo las hacía de rodillas. Bueno, cuando termina el mensaje, la líder me dice, en una semana voy a entregarle este mensaje traducido al inglés y usted se encarga de traducirlo al español. Y así fue. Una semana y algunos días me entrega el mensaje. Yo lo leí y créeme, hermano, que todavía cuando lo leo, lloro. Allá hay unas cosas realmente impresionantes. Hay cosas de mi vida, incluso de niño. Hay cosas de mis hijos que nadie puede saber. Claro, la vietnamita, imposible que lo conociera. Imposible, imposible. Por decirte algo, por ejemplo, es en ese mensaje la voz se identifica como la Santísima Virgen. Me dice que ese dolor tan terrible que sufrió mi hija fue ella la que estuvo a su lado consolándola. Por ejemplo, me habla de mi hijo, que en ese momento estaba en el Opus Dei, y yo sentía muchos deseos de que él se hiciera sacerdote, ¿no? Y la Virgen, porque ahora sí lo puedo decir con propiedad, sí era la Virgen, me dice, ese deseo que tú tienes de que tu hijo se haga sacerdote, dentro de 3 años tendrás la respuesta. Hoy no te digo sí ni no, solo te digo que en 3 años tendrás la respuesta. Miguel Ángel, 3 años y 3 días después, mi hijo me llama y me dice, papá, he decidido salirme del Opus Dei. Sí, se salió del Opus Dei y por supuesto no se hizo sacerdote. Cosas así como esas, muchas, incluso de mi vida de niño, yo dije, bueno, además algunas cosas que están en ese mensaje, poco a poco se han ido cumpliendo, poco a poco, ha sido algo maravilloso, de tal manera que cada día creo más que sí era nuestra Santísima Madre la que me hablaba en ese momento. Además, hay un buen párrafo del mensaje donde ella se refiere a Jesús sacramentado y me dice que Él está realmente presente en la Santa Eucaristía, que yo no tenga ninguna duda de eso. Y que además Él aún está triste porque mucha gente no cree en su presencia real. Me dice que le diga a todo el que me quiera escuchar
que lo acompañemos, que lo visitemos, porque Él está allí, y que sufre por el abandono tan grande en que nosotros, sus hijos, hemos incurrido respecto de Él, que lo hemos dejado solo en los agrarios, que lo tenemos casi abandonado, y que nos ama mucho, y que Él desea también sentirse amado, y que por eso sufre por esta soledad en los agrarios. Luego me dice que yo debo llevar a Venezuela la adoración eucarística e invitar a la postración como una forma de humilde reconocimiento de la presencia de Jesús en el Santísimo Sacramento. Al final, ella me pide que persevere, que si yo persevero, aunque seamos poquitas personas, aunque seamos solamente aquellas personas más allegadas a mí con quienes yo quiera compartir el mensaje, Dios liberará a Venezuela. Estamos hablando de una liberación espiritual y que Dios le dará a Venezuela una nueva evolución en el futuro. Y me dice finalmente, esto yo te lo prometo. Bueno, ese día, Miguel Ángel, yo me di cuenta como 6 meses después. Ese día fue 5 de julio de 2017. 5 de julio. Y tú como buen venezolano que eres, comprendes a lo que me refiero. Bueno. Entonces, desde ese día, yo, Miguel Ángel, allí sí comenzó un proceso de lucha por mi conversión que aún no termina. Yo no vengo a decirte a ti, no, es que yo era un pecador muy grande y ahora soy un santo o un santurrón. No, señor. Yo ni soy santo Todos ni soy estamos en eso. santurrón. Yo soy un pecador, pero ahora tengo más conciencia de que con mis pecados ofendo a aquel a quien todo le debo. Ofendo a aquel que me espera en la Eucaristía. A aquel que un día me dijo, me despreciaste. Y yo no quiero despreciarlo más. Ni tampoco deseo que nadie más lo desprecie. Y que no pase por ese momento tan doloroso cuando tú sabes que tu Creador te dice a ti, me despreciaste. Jesús está realmente presente en la Eucaristía. Esta es la verdad. Esto no es un engaño de la iglesia, no es una manipulación de los sacerdotes. El Señor se encuentra vivo en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Hasta los científicos ateos lo han comprobado. Está allí por nosotros, porque nos ama, porque desea nuestra salvación, porque quiere llevarnos al cielo y porque desea que aquellos que no creen o aquellos que tenemos dudas, creamos y volvamos a Él. Y Él siempre nos espera y siempre nos perdona, pero tenemos que volver a sus brazos. Desde entonces, Miguel Ángel, yo comencé, yo cerré mi bufete, ¿ok? Ya no doy más clases en la Universidad Católica del Táchira, donde era profesor. Ya no doy más clases en el Seminario Mayor Santo Tomás de Aquino, donde también era profesor. Llegué a ser juez también. He dejado toda actividad económica. Tengo ya más de 8 años realmente manteniéndome de la divina providencia y del amor de Dios. Esa es la verdad. Los poquitos ahorros que tenía ya se acabaron, pero jamás me ha faltado lo esencial, porque el Señor siempre va conmigo. Y así como te digo lo malo, también te digo lo bueno, ¿no? Como a los 4 años quizás, sí, más o menos como a los 4 años, ya tengo un poquito más de 8, hace unos 4 años, más o menos, estaba yo haciendo adoración eucarística en la parroquia San Francisco Javier en Tulsa, Oklahoma, en Estados Unidos. El Santísimo está expuesto, yo estoy postrado rostro en tierra y escucho como unos pasos viniendo desde la custodia,
Yo me ubico es por el sonido porque yo tenía los ojos cerrados y escucho unos pasos como de chanclas, como de pantuflas, como de sandalias. No eran zapatos de estos normales porque uno pues conoce el ruido. Y Sí. se vienen acercando hacia mí. Y al lado de mi cabeza se detienen esos pasos y escucho una voz que me dice, jamás olvidaré lo que estás haciendo por mí. Dios santo. Sí, es decir, comenzamos con un dolor muy productivo, porque ese dolor realmente redundó en bien. Y, y ahora seguimos visitando parroquias, seguimos visitando pueblos, visitando países, pidiendo ¿Y cómo permiso. nace? Cómo nace ese apostolado? O sea, porque obviamente al el Señor revelarte todo lo que nos estás contando tan hermoso y que prometiste hablar de él, pues a todas las personas, podían ser muchas, podían ser pocas, pero pues quizás eso se podría reducir, sí, pues voy a hablar con mi familia, así como cuando me convertí, pues yo le cuento a mi mamá, a mis hermanos, lo que el Señor está haciendo en mi vida. ¿Cómo nace ese apostolado, no? Obviamente las señoras vietnamitas te conminan a través de la Santísima Virgen María que tienes que llevarlo a Venezuela. ¿Lo entendiste desde ese momento que iba a ser un apostolado o cómo fue naciendo eso? Desde ese momento yo, como te dije ya, cerré toda actividad económica. ¿Okay? Ujú. Al poco tiempo de recibir el mensaje me vine a Venezuela. Lo primero que hice fue ir a hablar con el señor obispo, con Monseñor Mario Moronta, quien falleció hace poco y Dios lo tenga en Que en su paz gloria. descanse. Sí, señor. Era mi amigo personal. Además, Ah, qué bueno. yo era su abogado también personal y llevaba también los casos o algunos de los casos en tribunales de la diócesis. Es decir, yo fui abogado de Monseñor y también fui abogado de la diócesis de San Cristóbal. Hablo con él, le cuento la experiencia, él me da su bendición, me dice, bueno chico, a mí me parece que esto está bien, esto no contradice en nada la doctrina de la iglesia, así que te animo y echa pa'lante. Entonces, a partir de ahí yo comencé a hablar con sacerdotes, visitaba parroquias en el Táchira. Eh, en todas partes llego pidiendo permiso, porque esa es la verdad. No quiero hacer nada a espaldas Claro. de los sacerdotes y menos de los obispos. Y donde me dan permiso, entonces yo voy, doy una pequeña charla, llevo a algunos de los hermanos que me acompañan y luego hacemos adoración eucarística bajo un esquema que nos ha sido revelado. Ese esquema en este momento son 7 oraciones. La primera es adoración a Dios Padre, la segunda adoración a Dios Hijo, la tercera adoración a Dios Espíritu Santo, la cuarta adoración al Santísimo Sacramento del altar, la quinta es adoración a las santas llagas de Jesús en la Santa Cruz, la sexta es adoración a la resurrección de Jesús y la séptima y última es veneración al Inmaculado Corazón de María, a San José y a la comunión de los santos. Entonces, hacemos este esquema, la adoración es comunitaria, participativa, la hacemos en forma pública, ¿no? Y en voz alta. Se designan 7 personas para que cada uno haga una oración. Si somos menos de 7, pues nos repartimos, ¿no? A veces toca de a 2, a veces toca de a 3, según el número de personas. Si somos bastantes, pues sí hacemos solo una oración. Colocamos un reclinatorio al frente de la custodia si nuestro Señor está expuesto o al frente del sagrario si no lo está. Allí le hablamos al Señor. Oraciones libres o espontáneas. Lo que la persona desee decirle al Señor en ese momento, lo que le inspire el Espíritu Santo, más o menos 2 o 3 minutos.
Luego hacemos una oración comunitaria que más o menos dice así: Dios mío, yo creo en ti, te adoro, te espero y te amo. Te pido perdón por aquellos que no creen en ti, no te adoran, no te esperan y no te aman, que son las palabras que el ángel de la paz les enseñó a los pastorcitos un año antes de las apariciones en Fátima. Y que, por cierto, se lo enseñó postrado, rostro en tierra. Y eso consta en el archivo del Vaticano. Y luego pedimos también por la iglesia. Entonces, en esa oración decimos: y te ruego por la Santa Iglesia Católica, por el Papa y los obispos, y por el aumento, la perseverancia y la santificación de los sacerdotes, los diáconos, los religiosos, las religiosas, los seminaristas, los laicos y las familias. Y después de eso, Miguel Ángel, cantamos una canción alusiva a la persona divina que en ese momento estamos adorando. Por ejemplo, si es Dios Padre, cantamos una canción para Dios Padre. ¿Ves? Ahí termina la primera postración. Luego pasamos a la segunda, que es Dios Hijo. Hacemos exactamente lo mismo, pero nos referimos a Jesús. Después la tercera, Espíritu Santo. Y hacemos exactamente lo mismo. Vamos de una en una hasta completar las 7. ¿Ok? Hemos escrito 3 libros que pongo a tu disposición y también a lo de tu amable audiencia. Cualquiera que desee tener ese libro, basta que me escriba a mi WhatsApp y yo se lo enviaré en forma digital y gratuita. ¿Ok? Hemos escrito 3 libros. El primero se llama Adoremos postrados a Jesús sacramentado. El segundo se llama Manualito de las postraciones eucarísticas, que es como un resumen del primero, pero al final contiene los pasos para hacer el Santo Rosario en postración. Y el tercer libro se llama Gobernar con Cristo, un compromiso de amor, que está totalmente fundamentado en la doctrina social de la Iglesia. Y en este libro nosotros afirmamos que los gobernantes deberían ser los primeros adoradores eucarísticos, porque, como lo dice Pablo, todo poder viene de Dios, toda autoridad viene de Dios, omni potestas adeo, de tal manera que el Señor ha permitido, ¿no?, directa o indirectamente, que los gobernantes estén en esas funciones de autoridad. Y solo en gratitud deberían ellos adorar al Señor y darle las gracias. Pero también en este último libro invitamos a todos los laicos católicos, ya que los sacerdotes no pueden, a que, si sienten el llamado, participen activamente en los asuntos sociales y políticos de sus pueblos, tal como nos vienen invitando los papas desde hace siglos. La Iglesia nos viene invitando. Nosotros no nos metemos porque decimos que la política es para los corruptos. Entonces, los laicos católicos no nos metemos. ¿Quiénes se meten entonces? Al buen entendedor, bueno, pocas palabras bastan. Entonces, estos 3 libros, Miguel Ángel, yo los pongo a disposición, ¿verdad? Basta ¿Cómo es tu que WhatsApp? me ¿Cómo es tu WhatsApp escriban. para que la Sí, gente te escriba? sí, señor. ¿Tú lo pones? Ok. No, Entonces, el que me lo puedes escriba, decir y yo luego lo pongo en la bueno, descripción. está bien, voy a decirlo. +1 918 9788 099. Repito, Ok. +1 918 9788 099. ¿Ok? A toda persona que me escriba diciéndome que desea mis libros, se los voy a enviar gratuitamente y en forma digital. Ya ellos luego verán si lo imprimen o se Claro. lo piden a la editorial mexicana, que tiene los 2 primeros libros, y en Amazon está el tercero también. Solo en digital se puede pedir por Amazon también. Bueno, estos libros también, Miguel Ángel, es importante que tú lo sepas, tienen ya tanto el Nihil Obstat como el Imprimatur. ¿Ok? Ah, buenísimo. Sí, que es pues el permiso que exige o los permisos que exige la Iglesia para poder publicar estos libros.
También te informo que nuestro apostolado se llama Agape. Surge de las iniciales de la denominación completa de nuestro ministerio, que es apostolado de grupos de adoración en postración eucarística. Está constituida como una asociación privada de fieles conforme al Código de Derecho Canónico y llena los requisitos que este código exige. La autorización del obispo. Nosotros lo constituimos en la diócesis de San Fernando, Estado Apure, gracias a Monseñor Alfredo Torres Rondón, para quien llegue mi más sincero agradecimiento. Tiene su acta constitutiva y tiene los estatutos, conforme lo exige la ley canónica. Bueno, hemos ido a muchos lugares, a muchos pueblos, a muchas parroquias. Hemos visitado ya también bastantes países. Yo creo que estamos cerca de los 20 países ya que hemos visitado. ¿Cómo nacen esos contactos, Roger? O sea, porque imagínate, o sea, llegas a Venezuela, una experiencia pues que te ocurre y cómo el Señor ha permitido que ya la hayas llevado a tantos países. Pues mira, esa es una pregunta que yo te diría que tenemos que hacérsela al Señor. Realmente es Él quien de manera asombrosa me ha puesto en contacto con tantas personas, con tantos sacerdotes, con algunos obispos que han escuchado el mensaje. Unos están de acuerdo, otros no. Esa es la verdad, hay que decirla. Pero he logrado hablar con muchísima gente de una forma maravillosa. De tal manera que no tengo más que decirte, sino mira, eso es obra de Dios. Porque llegar a tantos países, visitarlos, hacer contacto, en casi todos los países donde hemos llegado, ya se ha formado un pequeño grupo de adoración eucarística en postración. ¿Ves? Así que esto pues realmente es el Señor quien se encarga. Y la Santísima Virgen, ¿no? Que fue la que me metió a mí en esto. Algo también Tengo una importante es pregunta. esto, mira. Ajá, sí, dime. Nosotros invitamos a la postración, pero esta no es obligatoria. Eso te ¿Ok? iba a preguntar. Sí, bueno, gracias a Dios estamos conectados. Existen 5 formas de postrarse. La primera es de rodillas. San Pablo dice en una de sus cartas que al nombre de Jesús se doblará toda rodilla, en los cielos, en la tierra y en los abismos. Filipenses 2:10. La segunda forma es de rodillas con inclinación profunda, que es estar tú arrodillado e inclinar el torso lo más que puedas hacia adelante sin tocar el suelo. Eso se encuentra establecido en el numeral 1378 del Catecismo de la Iglesia Católica. La tercera forma es también de rodillas, rostro en tierra, como lo hizo Jesús en Getsemaní. En Mateo 26:39, si no me falla la memoria, aparece que nuestro Señor se postró rostro en tierra para rogarle al Padre que si era posible apartara de él ese cáliz. Más o menos la cita dice así: y Jesús, yendo un poco más allá, se postró hasta dar con su rostro en la tierra y oró así: Padre mío, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Te repito, Mateo 26:39. Entonces fíjate, Jesús se postra, rostro en tierra, y existen laicos que no quieren postrarse, que dicen que eso se ve feo, que dicen que parecemos No, pero no, los musulmanes, musulmanes. árabes, que parecemos fanáticos, que se ensucian la ropita, también lo han dicho Pero es algunas que no solo personas. eso, porque ni siquiera de rodillas, porque hay veces que estamos en la misa y el sacerdote está consagrando y hay gente que se queda de pie. Uno puede entender quizás a alguien que tenga un problema, una viejecita, pero yo he visto abuelitas hasta con bastón hacerlo y hay gente que se supone que no tiene nada, no lo hace. Así es. Y todos deberíamos reverenciar
con mucho respeto, con mucha humildad, la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Eso es deber de todos nosotros, porque ahí está el Señor que tanto nos ama. Bueno, en estos libros que yo te menciono, sobre todo en el primero, aparecen 191 citas bíblicas que yo recopilé allí sobre la postración. En el segundo, en el manualito, solo se mencionan, pero en el primero se recopilan y se transcriben. De tal manera que tú puedes leer cuál es la cita, yo pongo como un título y abajo copio la cita textualmente. La cuarta forma de postrarse es acostándose boca abajo. El nombre técnico es posición en decúbito ventral. Como lo hacen los sacerdotes en su ordenación. Correcto. Es obligatorio en las ordenaciones de los diáconos, los sacerdotes y los obispos. Y también es obligatorio el Viernes Santo a las 3 de la tarde, hora de la muerte de nuestro Señor, de acuerdo al ritual del triduo pascual. Pero esa forma de postración no está prohibida para los laicos, de tal manera que cualquiera de nosotros en un acto de adoración puede hacerlo, ya en la parroquia, ya en la capilla, sobre todo ante la presencia de Jesús en la Eucaristía, o también se puede hacer en las casas. Y la quinta forma, Miguel Ángel, que allí es donde yo quiero llegar, la denomino postración espiritual. Aquellas personas que no puedan o que no quieran postrarse corporalmente ante el Santísimo Sacramento, pueden adoptar la postura corporal de su preferencia. Sentados, de pie, de rodillas, si están enfermos, pues acostados. Pero eso sí, amando al Señor con todo el corazón. Y como dice Juan en su Evangelio, capítulo 4, versos 23 y 24, si no estoy equivocado, llegará el día, es más, ya ha llegado la hora, dice Jesús, en que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Entonces, no es obligatorio que tú tengas que estar postrado, no. Es si tú quieres y si tú puedes, y por el tiempo que tú quieras y puedas. ¿Ok? Pero la idea central es esta. Si Jesús está realmente presente en la hostia consagrada, adóralo con todo tu corazón, que además es la primer ley de los mandamientos de Dios. La primera de todas las leyes, el primero de todos los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Adóralo y póstrate a sus pies, porque Él es el único Dios verdadero. No existe ningún Dios fuera de nuestro Señor. Todos los demás son falsos dioses. Todos los demás son falsos ídolos. Pero el mundo sí se postra ante otros ídolos. Ahí ves tú deportistas, ahí ves tú músicos, cantantes famosos, políticos, archimillonarios, artistas de Hollywood. Es decir, hay una gama tan grande de falsos ídolos que el mundo nos ha ido creando. El dinero. La gente se desmaya y todo, la gente sí. El dinero, Miguel Ángel. ¿Cuánta gente realmente tiene como su Dios al dinero? O al poder, o al placer, o a la fama, o al aplauso de los hombres. Entonces, ante ídolos de barro, ante falsos dioses, la sociedad se postra, pero ante el único Dios verdadero no quiere postrarse. ¿Ves? Tengo una pregunta, Roger, y obviamente yo entiendo, y yo cada vez que hablamos sobre revelaciones privadas, siempre lo digo, la postura de la iglesia, ¿ok? No nos obliga a creer en las revelaciones privadas, inclusive a las aprobadas por la iglesia, como por ejemplo Santa Faustina y tantos otros que no nos obligan a creer, ¿no? Y debe la iglesia ser muy cautelosa. En el caso tuyo, por ejemplo, es una revelación privada que obviamente cumple con las características que nosotros los fieles podemos creer porque pues te están invitando
a adorar al Señor, ¿no? O sea, no está contradiciendo absolutamente nada el magisterio, las enseñanzas de la iglesia y todo esto. Entonces, si más bien tu apostolado es de invitar a la gente a la postración, a la adoración eucarística, a creer. Mira, Roger, yo hice una vez un sacerdote me escribió, ¿no? Estuve conversando con él y este sacerdote me dijo que al finalizar la misa estaba repleta, creo que fue en España, si no mal recuerdo. Y este señor, pues este sacerdote, al final de la misa hizo como una pequeña encuesta y la iglesia estaba llena. Y la encuesta era que solamente debían escribir sí o no de los presentes quienes creían que Jesús estaba presente en la Eucaristía. Y el sacerdote con tristeza me cuenta que el resultado de la encuesta fue más del 90-95% de los presentes, o sea, católicos practicantes, ¿no? Porque estaban ahí en la misa y no creían, y no creían. Sí, O sea, imagínense cómo estamos, ¿no? Entonces, ese sí. apostolado tuyo tan hermoso de hablar de que Jesús sí se encuentra, ¿por qué crees que quizás en algunas partes dices que no han estado de acuerdo? Mira, posiblemente muchos católicos vivan su catolicismo como lo vivía yo antes de mi inicio en esta lucha por mi conversión. Conozco gente de iglesia que no se confiesa, por ejemplo. Hay gente Sí, que dice, ¿confesarme yo? No, si yo no tengo pecados, por ejemplo. Conozco católicos que están de acuerdo con el argumento de los hermanos esperados de que no hay necesidad de confesarse con el sacerdote, sino más que pecador que se yo. confiesa directamente con Dios. Sí, Señor. Conozco gente que va a misa para que los vean, para que los reconozcan socialmente como auténticos seguidores de Cristo y le den algunas connotaciones personales que en el fondo de su corazón no tienen. Entonces, decirte por qué lo hacen, mira, no lo sé. Yo creo que hay varias razones. Bueno, Dentro de pero has esas ya te hablado de que mencionaba. inclusive hay obispos que no han estado de acuerdo, me dices, ¿no? Es cierto, hay obispos que no están de acuerdo. Hay sacerdotes que no están de acuerdo. Aquí entre nosotros, Miguel Ángel, hay sacerdotes que no creen en la Ah, presencia no, real de eso es Jesús en la real. Eucaristía. Bueno, Y por eso está han ocurrido tantos, el milagro por eso eucarístico han de ocurrido Betania, ¿no? Que el tantos milagros sacerdote no eucarísticos. creía. Sí, señor. Claro. Y ahora que tú me hablas de esta encuesta, yo te voy a hablar de otra que esta es, digamos, oficial. La que tú Ok, me dices de este sacerdote en España es extraoficial. Pero yo te sí. voy a hablar de una que sí se hizo con toda la de la ley. Fue en Estados Unidos y se visitó muchos estados, muchas iglesias a nivel nacional. La encuestadora se llama Institute Pew Research, que es muy famosa, muy acreditada en los Estados Unidos. Se dedicó a hacer un estudio estadístico de las personas católicas que iban a misa los domingos y comulgaban todos los domingos. Eran los tres requisitos para hacer la encuesta. Te repito, católicos que van a misa los domingos y comulgan todos los domingos. La pregunta, igual que el sacerdote este que tú me dices, muy sencilla. ¿Usted cree o no cree en la presencia real de Jesús en la Eucaristía? Los resultados fueron los siguientes. 31% dijo yo sí creo. 69% dijo no creo. Wow. Y comulgan todos los domingos. Entonces, si esto es así, imagínate a nivel mundial, comenzando por los católicos que no van a misa o que no comulgan, siguiendo luego por nuestros hermanos separados, que Se desafortunadamente burlan. para Muchos se ellos, para burlan. sus almas, muchos de ellos son gente de buen corazón, de buena intención, pero están siendo
engañados. Esa es la verdad. Ellos no Sí, creen no, que porque Jesús es Eucaristía. hay unos que simplemente dicen, pues es un símbolo y ya, ¿ok? Pero hay otros que se burlan, o sea, que blasfeman en contra de la Eucaristía. Es cierto, es cierto. Ofenden al Señor, blasfeman, se burlan, desprecian. Bueno, ahora ponte a pensar también tú en esa inmensa cantidad de seres humanos que conforman grandes religiones como el islamismo o el hinduismo o el budismo. Piensa en esos países donde jamás han escuchado ni siquiera el nombre de Jesús. Entonces yo me pongo a pensar, Dios mío, ¿qué porcentaje de la tierra entera, incluidos católicos, realmente creemos que nuestro Señor está allí, como en efecto lo está? ¿Cuántos somos? Debemos ser muy pocos. Te quería Y esa, preguntar, Roger, te quería preguntar, en este apostolado, obviamente que ya ha llegado a tantas personas, bendito sea el Señor, ¿podrías compartirnos? Porque obviamente existen, así como el Señor te permitió tu conversión a través de la Sagrada Eucaristía, ¿tendrías testimonios con que compartirnos del apostolado de personas o no creyentes o católicos que no creían? ¿Puedes compartirnos algunos sí, testimonios que te hayan impactado? ¿cómo no, Miguel Ángel? En primer lugar, quiero hablarte de un libro que escribió una periodista de Bogotá, Colombia. Ella se llama Ujú. Marcela Aranguren Riaño. Ella un día me llamó para presentarse y me pidió permiso para escribir un libro acerca del apostolado que yo estoy llevando. Por Ok, supuesto le dije que sí. Le di los nombres y los contactos telefónicos de muchas personas a quienes a mí me constaba que el Señor le había hecho milagros. Ella los llamó a todos, los entrevistó a todos. Así que fue un trabajo arduo de 2 años y medio, 3 años, algo así duró. Y en ese libro que ella ya publicó, que se llama Soy Jesús, estoy vivo, aparecen 100 milagros de 100 personas de más de 200 países que dan testimonio de la presencia real de Jesús en la Eucaristía y de milagros grandes que el Señor ha hecho en sus vidas. ¿Ok? Ese libro también lo pongo a disposición tuya y de tu amable audiencia. qué Cualquiera de bendición. estos 4 libros o los 4 libros yo los puedo enviar. Bueno, a ver, te cuento así rápidamente. Eh, un amigo mío en San Cristóbal, quien bebía mucho, como también bebía mucho yo en mi vida apartada del Señor, yo estaba en el Táchira, decimos cansón, como decir fastidioso, ¿no? De Eso invitarlo aquí a en la Colombia, adoración. aquí lo dicen, aquí en Colombia lo Ah, dicen bueno, también, ok. canzón. Bueno, entonces yo lo invitaba y lo invitaba y lo invitaba, ya estaba más bien fastidioso de tanta invitación y él siempre tenía una excusa para decirme que no. Un día me dice que sí y nos vamos a la iglesia Cristo Rey en Las Lomas, en San Cristóbal. Saludos al padre Laureano Ballesteros, nuestro querido párroco, además director espiritual del apostolado de Agape, acá en el estado Táchira. Nos ponemos a hacer adoración y había pues un grupo aceptable de personas haciendo la adoración, pero mi amigo que va por primera vez se coloca aquí a mi mano izquierda, diagonal al sagrario. Entonces cuando comienza la adoración, mi amigo arranca a llorar. Y lloraba y lloraba y lloraba y yo lo veía y yo decía, Dios mío, ¿por qué está llorando tanto este hombre? Si yo lo conozco, él no es ningún llorón ni ningún sentimentalista. Bueno, apenas terminó la adoración, se pone de pie y me dice, Roger, usted no sabe lo que me pasó. Y yo, no, ¿qué le pasó? Cuénteme. Da como 4 o 5 pasos hacia adelante en dirección al sagrario y se para allí. Y dice, mire, aquí, justo aquí donde yo estoy parado, aquí estaba Jesús. Dios Yo le dije, santo. yo le dije, ¿cómo? Aquí estaba Jesús, me dice él. Y señala al sagrario y dice, salió de esa cajita.
Y él no sabía nada, Así, obviamente. no, es que no sabía ni cómo se llamaba. Digo, salió de esa cajita, salió en forma de luz, salió una luz grande y aquí se paró y se fue haciendo más grande y de repente esa luz se convirtió en Jesús y me miraba y me sonreía. Él no me dijo nada, pero me miraba y me sonreía. Y en sus hombros cargaba una oveja. Wow, Sí, Dios santo. sí, señor. Eso pasó aquí. También en esta misma parroquia, Miguel Ángel, una señora, un día que acabamos de terminar la adoración, el padre Laureano Ballesteros le pregunta, Elisa, ¿cómo sigue usted de su problema de osteoporosis? Y ella dice, muy mal, padre, estoy muy mal, estoy en el último nivel, nivel 4, nivel 5, no sé qué cosa. Y me fui a operar al Hospital Central. Tuve que hacer una cola de 21 días porque al día 22 tenía turno para operarme. Y el día 21, el día antes, llegó la junta de traumatólogos y me dijo que no me iban a operar porque ya yo no tengo huesos, sino galletica en mi cuerpo, Wow. que mis huesos son puras galleticas y que no me iban a hacer esa maldad porque la operación consistía en abrirme, colocar clavos y que yo no iba a aguantar ni siquiera una semana, que iba a tener que volver para que ellos me volviesen a abrir para sacarme los clavos ya que no iba a aguantar el dolor. Y me dijeron que no alzara peso, no me cayera, no caminara pegado a las paredes, porque donde me caiga ya yo no me levanto más. Bueno. Ah, y le dijeron esta frase, usted solo va a quedar para picar cilantrico. Bueno, ella dice, gracias a Dios que una vecina que yo tengo, ella va, cada vez que yo llego de la iglesia, ella va y me ayuda. Me quita la blusa, me quita los sostenes, me pone los sostenes limpios, la blusa limpia y me peina porque ya no tenía fuerza ni para peinarse. El padre Laureano le dice, pero bueno, aprovechen que ustedes acaban de terminar la adoración, ¿verdad? Aquí está Roger para que le haga la oración. ¿Usted está de acuerdo, Roger? Sí, claro, padre. Bueno, vamos a hacer la oración. Y nos fuimos. Nos pusimos de postrados ante el sagrario, le hicimos la oración a la señora Elisa. Al otro día, Miguel Ángel, la señora Elisa me llama por teléfono. Al otro día, y me dice, doctora, a nosotros los abogados en el Táchira nos dicen doctor, aunque nosotros no somos doctores. Pero ella me dice, doctor, usted no sabe lo que me pasó ayer cuando llegué a casa. Yo le dije, no sé, cuénteme, ¿qué pasó? Entonces me dice, llegué a mi casa, la vecina no llegó. Entonces yo misma me quito la blusa, me quito los sostenes, me pongo el sostén limpio, me pongo la blusa limpia y me pongo a peinarme en el espejo. Y cuando me estoy peinando, yo digo, Dios mío, ¿qué pasó aquí? No tengo ningún dolor, doctor, me dijo ella. No me duelen nada los huesos. Sí. Bueno, al otro día, no mentira, como a los 2 o 3 días, ella fue donde los médicos que la iban a operar. Le hicieron las placas y la señora está totalmente curada de la osteoporosis. Dios santo. Sí, ya Dios. han pasado como 7 años. Y ya hace la vida normal. Normal, tan normal que aprovecho para decir que esta señora va ahora todos los sábados a la parroquia Cristo Rey, o al menos lo hacía, no sé si últimamente seguirá, pero ella todos los sábados va o iba a la parroquia a limpiar. Ella era la que barría, ella era la que movía las bancas, la que se Wow. encargaba de toda la limpieza en acción de gracias a nuestro Señor por haberle curado de su osteoporosis. ¿Ok? Hay otro caso que a mí me gusta mucho, un joven llamado Eduardo David. Cuando lo conocí, lo llevó su tía abuela que lo estaba criando. El joven tenía 14 o 15 años en ese momento, es un flaquito alto, y sus brazos eran así. No sé si se ve ahí bien en pantalla.
los dos bracitos levantados, porque había nacido con un problema en los codos que le impedía moverlos. Entonces él toda su vida era así, con sus coditos así. La señora me pide oración, yo le digo que sí. Le pregunto a él, ¿cómo se llama usted, mijo? Eduardo David. Yo me llamo Eduardo David. Eduardo David, pero hablaba así como me estás escuchando. Bueno, y salía muy mal en la escuela. Tenía malas notas en la escuela donde estaba estudiando. Le hicimos en total 3 oraciones porque la señora lo volvió a traer 2 veces más. Asistían a la adoración eucarística, el joven también. Y como 8 meses después, la señora me llama y me dice, doctor, quiero que sepa algo, pero no se lo quiero contar. Quiero que lo vea con sus propios ojos, así que lo voy a llamar en una videollamada. Y cortamos, ella me llama por videollamada. En eso, ella dice, cuando ya me atiendo, llama a Eduardo David. Eduardo David, venga acá, amigo. Y llega Eduardo David. Y cuando me ve en pantalla, me hace así. Roger, mire, mire, mire mis brazos, Roger, mire, Wow, mire, Dios mire mío. cómo estoy. Sí. Y hablando normal, y hablando Wow. normal. Y desde ese momento su tía abuela me dijo que comenzó a salir bien en los estudios. El Señor le hizo 3 milagros en uno a Eduardo David. Sus codos, su voz y el rendimiento en la escuela. Wow. Sí. Bueno, un último testimonio, porque tengo muchísimo, pero no quiero como No, pues cortar. aquí creo que la gente inclusive va a estar pues alegre, ¿no? De escuchar Okay, bueno. tantos milagros de nuestro Señor. Porque hay veces Okay. la gente cree que el Señor hacía milagros en la época que estuvo con nosotros y sigue haciendo milagros cada día. Todos Bueno, los en la días. época que pisó la tierra, todos los días está con Sí. nosotros en la Eucaristía. Y todos los días hace milagros, Miguel Ángel. Todos los días, en distintos puntos de la tierra. Lo que es que pocos dan testimonio, o los testimonios que se dan son poco conocidos. Mira, hay otro caso que a mí también me llama mucho la atención, de otra parroquia aquí en San Cristóbal. Se llama Santísima Trinidad. Allí formamos un pequeño grupo de adoración en postración, de ágape, y la señora que acepta ser la coordinadora, ya es una señora de edad, habla conmigo y vamos a hacer la primera. Ese día comenzábamos en esa parroquia. Ella habla conmigo aparte y me dice, mire, doctor, yo tengo una sola hija. Mi hija tiene ahora 36 años. Tiene 6 años de casada y todavía no ha tenido hijos. Entonces yo quiero pedirle a usted el favor de que acá en esta adoración pidamos por un hijo para mi hija. Porque si no, pues yo me voy a quedar sin descendientes el día que ella muera. Y yo le dije, ¿cómo no? Con mucho gusto. Vamos a empezar a hacer la petición para un hijo para su hija. Bueno, allí en esa parroquia todavía se realizan las postraciones todos los jueves a la 1 en punto de la tarde. Porque esa señora parece europea. Llega antes de la 1 y a la 1 en punto estamos comenzando. Ya tenemos más de 8 años ahí. No, tenemos más de 7 años, casi 8 años. Bueno, se comenzaron a hacer las postraciones todos los jueves a la 1 en punto y se pedía por un hijo para ella. 4 años después, para que tú veas cómo actúa el Señor, Miguel Ángel. 4 años después me llama la señora y me dice, doctor, mi hija está embarazada. Tuvo que esperar 4 años. La señora Elisa fue el mismo día. Eduardo David fue 8 meses después. Esta señora es 4 años. Porque el Señor siempre, siempre nos dice que sí en todo lo que le pedimos. Lo que nos puede decir es un todavía no. Todavía no. Pero Él es tan bondadoso que escucha todas nuestras peticiones. Y cuando se trata de nuestro bien, siempre dice que sí. Bueno, nace la niña, Miguel Ángel, nace la niña. Se llama María José, una niña gordota, cachetona, hermosa.
¿Sabes qué día nació? Jueves. ¿Sabes a qué hora nació? 1:00 p.m. Jueves, 1:00 p.m. 4 años después. Ok, Qué bendición. la perseverancia en la... Ahora viene la mejor parte de esta historia. Como a los 2, 3 meses de nacida la niña, me llama la mamá de la niña. Ok, es decir, la hija de la coordinadora. Y me dice, mire, Roger, hay algo que nosotros no le dijimos cuando le pedimos hacer oración por un bebé para mí. Tanto mi esposo como yo, los dos, tenemos certificado médico por escrito de esterilidad. Dios, Los dos somos estériles. Y el para Señor Dios nos no hay hizo nada seguir. imposible. Así es. Todo el honor Para y Dios, todo el amor para Dios. para Él, para mí. Tú sabes, Roger, Sí, que Señor. voy a compartir algo por primera vez porque es muy, muy reciente y seguramente el Señor quiso que lo comparta en este momento. De hecho, creo que fue ayer o antes de ayer, un primo mío que era como un hermano falleció. Tenía 41 años de un cáncer terminal muy agresivo. Y ha sido algo muy doloroso para su mamá, su papá y todos nosotros, ¿no? Nuestra familia. De hecho, pues las personas que siguen acá el canal saben que en constante, todos los días estábamos en oración. Yo pedía oración por él, hicimos rosarios, hicimos todo, y él fallece. Y quizás muchas personas o la familia, o porque no lo he compartido con todos, de hecho creo que lo estoy compartiendo por primera vez acá, pensarán y dirán, pues el Señor no hizo el milagro, no lo sanó, no lo curó, él falleció. Y quizás por el dolor yo no me había sentado a, a pensar y decir, es que sí hizo el milagro, el Señor hizo el milagro. Él pasó sus últimos meses en la clínica y yo hablaba con él por WhatsApp porque él vivía en Nueva York. Y yo le decía, oye Luis, ¿será que ahí donde tú estás hay un sacerdote, ¿sabes? Para que hables con él, te confieses, porque pues era un muchacho de fe, pero pues un católico light, o sea, que no iba a misa constantemente, no cumplía pues los preceptos de la iglesia. Y él me decía, mira, sí, aquí a veces viene un sacerdote y hablamos y conversamos. Pero pues yo insistía como que le preguntara al sacerdote o que se confesara, ¿no? En primer lugar, que se confesara y que comulgara. Y ya no hablábamos tanto porque su situación estuvo bastante delicada. Pero la última conversación que tuve con él, me escribe y me dice, primo, imagínate que vino el sacerdote, me confesé y comulgué. Y me Wow. encuentro en paz. Y puso paz en mayúscula. Esa fue la última conversación que tuve con él. Me encuentro en paz. Dime tú si eso no es un milagro que logró el Señor. Sin duda, Miguel Ángel, sin duda. El milagro fue la salvación de su alma. Así es, Muchas así veces es. nos cegamos y creemos que cuando alguien fallece y le estamos pidiendo al Señor por su vida en la tierra, es que le estamos haciendo un favor. No, no necesariamente. A veces el favor más grande para una persona es partir de este mundo para que pueda llegar al cielo. Porque si todos estamos claros en que nuestra meta es el cielo, ¿por qué nos aferramos a pedirle al Señor, manténlo vivo aquí en la tierra? Manténlo vivo aquí en la tierra. Yo conozco gente que tiene familiares de más de 100 años y cuando se enferma un poquito, Dios mío, se desesperan y comienzan a Mm. rezarle al Señor, no te lo lleves, no te lo lleves, no te lo lleves, ¿verdad? Dios mío, ¿y si ha llegado el momento
Y si justo en claro. ese momento él está en estado de gracia y el Señor se lo va a llevar al cielo, o es que nuestro egoísmo es tan grande que decimos es que yo voy a sufrir mucho porque yo no lo voy a ver más, porque yo no la voy a ver más y me va a hacer mucha falta a mí. Es decir, ¿pensamos en esa persona o solo pensamos en nosotros? Entonces yo no tengo ninguna duda, Miguel Ángel, que tu primo, con esa paz que te lo escribió en mayúscula, Sí. significa ya estoy listo para irme a la casa del Padre. Sí, no, no, fue algo a pesar del dolor, algo hermosísimo, porque sí, sus últimos días rezaba el rosario, o sea, se acercó mucho al Señor, o sea, qué hermoso que el Señor le dio ese privilegio, ¿no? De prepararlo para su encuentro, porque hay veces que, pues, muerte repentina, y si te mueres en pecado mortal, pues ya sabemos a dónde vamos a ir, ¿no? Y con él, pues, tuvo esa misericordia de prepararlo, de que él se acercara al Señor, que se acercara a él, que le pidiera a su madre. Entonces, es algo que pues como familia debemos estar tranquilos porque sabemos que Así es, está con Dios. así es. Sabemos que está con Y, Dios. y además Te quería rezando por ustedes, sí, así rezando es. él por Así es. ustedes y esperándolos allá. ¿Sabes que Amén. algo parecido sucedió aquí en San Cristóbal también? Cuando comenzamos nuestro apostolado, una amiga muy querida nos habla de un sobrino de ella que está ya desahuciado. Tenía un cáncer en la región testicular y se le había formado una especie de tercer testículo, pero muy grande del cáncer. Eh, Ella invitó a su sobrino, fuimos, hicimos oración por él. Eso fue un jueves. Él tenía 38 años de edad y la única vez que había comulgado fue en su primera comunión. Wow. Jamás volvió a confesarse, jamás volvió a misa, nada. Eso fue jueves y él se fue muy contento con la oración que le hicimos. Tan contento que volvió el domingo a la misma iglesia, a Cristo Rey en las Lomas. Al terminar la misa, él siente que algo ha sucedido en su región testicular. Y cuando puede llegar a un sitio donde mirarse, se da cuenta que el tercer testículo ha explotó y se salió toda la materia cancerígena que allí estaba. Entonces él, muy contento, se fue a su casa, allá se lavó, allá se limpió, pero no tuvo la precaución de ir a una clínica para que le desinfectaran. Bueno, el cáncer ya estaba extendido por todo el resto del cuerpo, así que pues fue muy difícil, ¿no? Eh, Varias veces sintió el deseo de suicidarse y nos tocó salir corriendo de San Cristóbal a San Josecito, que es un pueblo al sur de la ciudad, que queda muy cerca donde él vivía, porque él le decía a su prima, vengan porque me voy a tomar, me voy a suicidar. Quería tomar veneno o quería lanzarse al río. Nos tocó ir varias veces a hablar con él y también lo llevamos a confesión otra vez con el padre Laureano Ballesteros. Bueno, con el tiempo, él murió, pero él murió en Santa Paz, como le pasó a tu primo, en Santa Paz. El día antes de su fallecimiento fuimos allá, a donde estaba, le hicimos una oración, eh, lo vimos muy tranquilo, muy sereno, sonriente, y al otro día falleció. Entonces, al igual que en el caso de tu primo, el Señor hizo el milagro porque evitó que este joven se suicidara, que era lo que el demonio deseaba. Y el caso de tu primo, fíjate, se confesó, comulgó y murió en paz. Así que no estén más tristes ya ni tú ni tu familia, porque pensando en el bienestar de él, puedes estar absolutamente seguro que está en los brazos de Dios y desde allí
rogará por ustedes. Amén, amén. Gracias, gracias por esas bonitas palabras, hermano. Te quería preguntar ya para ir finalizando, porque obviamente como venezolanos no estamos exentos de hablar de eso. A ver, siempre tengo aquí mi bandera acá en el estudio y todo eso. Y al inicio hablabas de que en ese mensaje de la Santísima Virgen María, pues hablaba de una evolución de Venezuela, ¿no? ¿Sientes que lo que hemos pasado como país, todo lo que ha pasado dentro y fuera de Venezuela, porque ya somos 9 millones que estamos por fuera, pues me incluyo, y pues todas las vicisitudes y calamidades que viven pues los que están adentro todavía? ¿Crees que esa situación de un país tan próspero, o sea, porque yo una vez recibí un mensaje de mi mamá, y lo confieso, y ya lo he dicho, y lo he hablado con ella, gracias a Dios, que está yendo a misa y ella siempre hace su rosario, pero claro, o sea, el lado humano y la tristeza de que sus hijos estén por fuera y de ver a sus nietos por celular y de ver cómo vivieron su juventud y lo que construyeron y que hoy en día dependen prácticamente de la caridad, de que familiares que estamos al exterior le mandemos dinero y todas esas cosas. En algún momento ella me dijo, estoy perdiendo la fe, porque rezo, vemos y no pasa absolutamente nada, o sea, el país cada día está más deteriorado. ¿Crees que lo que vivimos en Venezuela es en gran parte por apartarnos de Dios, por la idolatría, por la brujería, por la santería, por todas estas cosas, pues que sabemos que en los puestos grandes de gobierno los promueven y lo hacen, ¿no? ¿Crees que se deba a eso y por qué el Señor pues ha permitido de que eso ocurra en nuestro país? Porque nada pasa sin que el Señor lo permita. Pues tú has dado en la clave de tu propia pregunta. Nada pasa sin que el Señor lo permita. Los tiempos de Dios son perfectos. Los planes de Dios son perfectos. Y esos planes se cumplen a perfección en los tiempos de Dios, no en los tiempos de los hombres. A veces a mí me da la impresión de que cuando nosotros le pedimos al Señor, como que no le estamos pidiendo o rogando, como que le estamos dando órdenes. Es decir, tú tienes que hacer esto porque yo te lo pido y si tú no me lo cumples yo voy a perder la fe. Mire, esa no es la manera de dirigirse al Señor. El Señor siempre nos escucha, el Señor siempre nos perdona y el Señor siempre hace lo que conviene a nuestras almas, pero en sus tiempos. Lo que yo quiero decirle a tu mamá, a ti y a los venezolanos que viven fuera y quienes viven dentro, es que no perdamos la esperanza en Dios. Dios nos va a dar la liberación espiritual en sus tiempos. No cabe duda que vendrá una nueva Venezuela, pero en los tiempos de Dios, en los planes de Dios. ¿Qué estamos haciendo nosotros para lograr esta transformación profunda de la sociedad venezolana? ¿Qué estamos haciendo? Yo creo que muy poco. Y además también creo que somos pocas personas. Conozco muchos venezolanos que están diciendo, es que estoy loco de que llegue una nueva Venezuela porque yo lo que quiero tener es mucho real. ¿Sí? Hay otros que dicen, ya tengo preparada la caja de whisky o la caja de cerveza o la caja de ron, porque Sí. el día que venga una nueva Venezuela me voy a echar una pea, como decimos los venezolanos. Entonces, le pedimos al Señor una nueva Venezuela para seguir en el pecado o para caer en pecado aún mayor. O le pedimos al Señor una nueva Venezuela para postrarnos a sus pies y adorarlo y decirle, Señor, la parte de mi sacrificio es convertirme, es orar más, es creer en el amor que tú me tienes, es creer en tu presencia real en la Eucaristía. ¿Cuántos venezolanos vamos a postrarnos a los pies del Santísimo Sacramento?
y pedirle con el corazón al Señor por un familiar enfermo, por una situación económica, por un problema moral, familiar, personal, o por una nueva evolución de nuestro país, como lo profetizó la Virgen. ¿Cuánto realmente vamos allá de corazón a decirle a Jesús, Señor, yo te amo y necesito amarte más? Y lo que te estoy pidiendo para Venezuela es un país donde todos te amemos más, donde todos nos unamos sin odios, sin enemistades, sin divisiones. Los venezolanos aún no hemos entendido que tenemos que reconciliarnos todos. Todos, sí. Estamos lejos de eso, por cierto. Es un proceso y estamos en medio de ese proceso. Yo lo que sí te digo es que llenemos nuestro corazón de esperanza, porque hay una promesa de la Virgen y es en la advocación de Coromoto, quien ha dicho que cuando nos postremos a los pies de su Hijo en el santísimo sacramento del altar, Dios le dará a nuestro país una nueva evolución y nacerá una nueva Venezuela, sin duda, sin duda, pero de la mano de Dios. No alberguemos esperanzas en los hombres. No confiemos en promesas de hombres. Recuerda lo que dice la Escritura, Miguel Ángel. Maldito el hombre que confía en el hombre. Será un árbol plantado en la mitad del desierto. Bendito el hombre que confía en Dios. Será un árbol plantado a la orilla del río. Y si es a la orilla del río Orinoco, más frondoso todavía. Solo te puedo decir por ahora que no olvidemos que Venezuela es el único país del mundo consagrado al Santísimo Sacramento del altar. De más de 200, 210, 220, no sé cuántos países hay en el mundo, uno solo está consagrado a la presencia real de Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Y ese país es Venezuela. Jesús, en el Santísimo Sacramento, a ruego de nuestra Santísima Madre, la Virgen de Coromoto, hará que brille una luz de esperanza, un sol gigantesco que nacerá del Santísimo Sacramento y que se colocará sobre el horizonte de toda Venezuela y desde allí se extenderá al mundo entero para nunca más declinar. Será el inicio del reinado eucarístico de Jesús en toda la tierra, pero comenzará en Venezuela. Qué bonito y así será de la mano de nuestro Señor. Ya para finalizar, querido hermano, esta bonita entrevista y te doy las gracias por compartir todo lo que el Señor ha hecho y sigue haciendo en tu vida y te animo a que continúes con este hermoso apostolado, porque qué más hermoso que proclamar a todas las naciones, a todas las personas, a todo el mundo, de que el Señor se encuentra vivo y presente en la Eucaristía. Yo siempre lo voy a decir, y las personas que conocen mi testimonio, yo soy católico, yo me había apartado de Dios, yo soy católico porque creo que Cristo está presente en la Eucaristía y eso no lo voy a conseguir en ninguna parte. ¿Cómo las personas, Roger, las personas que están viendo esta entrevista, que luego la van a ver en diferido, y dicen, quiero conocer más de este apostolado? ¿Cómo puedo formar parte de este apostolado en mi país? Porque, por ejemplo, estas entrevistas las ven personas en Estados Unidos, las ven personas en México, en Japón, en Australia. O sea, a veces me quedo sorprendido que han llegado videos míos a Arabia Saudita, o sea, a muchas partes. ¿Cómo las personas podrían conocer más o formar parte de este apostolado? Bueno, nosotros tenemos varios grupos de WhatsApp, ¿verdad? Incluso en algunos países se han formado grupos nacionales, en otros lugares regionales,
Pero hay uno en particular que se llama Apostolado Ágape, que yo podría enviarte a ti el link para que tú lo compartas con tu audiencia Yo lo y los pongo en que la deseen descripción, agregar. en la descripción de este video. Ahí pongo. Ok, ok, yo te voy a enviar el enlace y los que quieran pueden allí incorporarse. Si te digo algo, nosotros hacemos el Santo Rosario en postración a través de nuestros grupos por vía virtual todos los días a las 6 de la tarde hora de Venezuela, el Santo Rosario en postración. Pero la adoración eucarística virtual en postración la hacemos martes, jueves y sábados a las 3 de la tarde. Los invito a que nos acompañen. Mira, Miguel Ángel, no es por nada, pero el Señor nos regala unas manifestaciones impresionantes. Ayer fue un día increíble, espectacular, porque el Señor allí presente nos, te repito, nos hace cosas maravillosas. Y hay gente que algunos han creído y otros han aumentado su fe. Cuando ven esos regalos que desde la Eucaristía nos hace el Señor. ¿Okay? No quiero entrar en detalles porque tú sabes cómo son estas cosas, pero sí los invito a todos a que participen y que con sus propios ojos y que con su propio corazón sientan y vean lo que el Señor nos regala desde la Eucaristía. Y muchas cosas también allí se ven respecto de Venezuela. Así que te invito a ti, a tu mamá, a tu familia, a todo tu amable audiencia, que el que desee se agregue a nuestro grupo, participe. Y una sola cosa les digo, no saldrán decepcionados. El amor de Dios es tan grande, tan maravilloso, tan infinito, que Él jamás decepciona. Y en estas adoraciones que hacemos por vía virtual, ha manifestado cosas extraordinarias, aunque no es la principal invitación de nuestro apostolado. Nosotros lo que más queremos es que la gente vaya a hacer adoración presencial, a la iglesia, a acompañar a Jesús en el sagrario, porque lo hemos dejado solo, muy abandonado. Pero que cuando no se pueda hacer en la iglesia, nos acompañen por vía virtual o lo hagan en sus casas. En sus casas también podemos y debemos adorar a Jesús sacramentado, invitarlo a Él a que venga a la adoración que es para Él, invitar a la Virgen de Coromoto que nos acompañe, en cualquier advocación, en cualquiera. Pero lo que tiene que ver con Venezuela es la Virgen de Coromoto. Sí. Entonces, bueno, respondiendo tu pregunta, para las personas que deseen incorporarse a nuestro apostolado, yo te voy a enviar el link del enlace de invitación y tú lo colocas en el estado del programa. Listo, querido hermano, claro que sí, claro que sí. Vamos a agregar allí ese link a la descripción de este video, ahí van a buscar. También pues el WhatsApp de nuestro querido hermano Roger para que les envíen las personas que están bien interesadas en los libros digitales. Vamos a dejar todos esos enlaces en la descripción. No se olviden, queridos hermanos, de compartir. Yo siempre digo que compartir es evangelizar. ¿Okay? A veces vemos un programa, vemos algo que nos gusta y nos quedamos con eso. Entonces, yo siempre le digo, copien el enlace y al menos compártanselo a 10 personas. ¿Okay? Imagínense si estamos las personas que estamos acá conectadas, si cada uno se lo mandamos a 10 personas, imagínense cómo va a llegar este video a muchísima más gente. Así que les agradezco. Pongan ese granito de arena, compartir es evangelizar. También les pido ya para ir finalizando, pues que oren por mí, por mi matrimonio, por el matrimonio de Roger, por todos los matrimonios, para que siempre pongan al Señor en el centro, como siempre debe ser. Y también, por supuesto, oramos por la iglesia, oramos por nuestros sacerdotes, por los obispos y también oramos, por supuesto, por el Papa León. Querido hermano, espero que no sea la última vez, sino la primera de muchas que podamos compartir acá y ojalá podamos algún día pues también conocernos en personas en nuestra amada Venezuela o donde el Señor pues así lo permite. Así que gracias, querido hermano, muchas bendiciones. Te animo a que continúes con este hermoso apostolado y que viva Cristo Rey. No sé si tienes algunas
últimas palabras, querido hermano Roger. Bueno, quería despedirme con algo que quiero decirle a tu audiencia, ¿verdad? Que es lo siguiente. En el cielo se postran todos los ángeles a los pies de Jesús. Lo dice el Apocalipsis muchas veces. En el cielo se postran todos los santos a los pies de Jesús. En el purgatorio se postran todas las benditas ánimas del purgatorio, esperando su pronta purificación y ascensión al cielo. En los infiernos se postran todos los demonios a los pies de Jesús, no por amor, sino por obediencia. Están obligados a postrarse y se postran, obligados pero se postran. Solo falta la tierra. Solo faltamos nosotros que no nos queremos postrar ante Jesús. Sin embargo, y este es mi mensaje final, en la Biblia, en varios pasajes, sobre todo en Salmos y en Apocalipsis 15:4, el escritor sagrado dice lo siguiente: se postrarán, Señor, todos los pueblos de la tierra para adorarte y dar gloria a tu nombre. Amén. Recemos, amén. Querido hermano, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Que el Señor te bendiga y pues espero vernos pronto nuevamente. Chao, chao. Dios lo bendiga. Miguel Ángel, gracias. Dios te bendiga a ti también.